no sé a quiénes o a cuántos de los que estamos en este momento acá nos ha pasado lo siguiente. Cogemos, paramos un transporte público, miramos el aviso, nos subimos, de pronto empezamos a sentirnos perdidos y decimos, ¿yo dónde estoy? O sea, yo no venía para acá, cogí el bus equivocado. O sea, y llega uno a un sitio que ni conoce. O sea, se distrajo, se subió en el bus que no era, se pasó del sitio donde tenía que llegar. ¿A quiénes nos ha pasado eso? Yo pensé que era el único. Parece que eso es una epidemia. Miren que eso, pues bueno, vaya y venga. Eso le pasa a uno y pasó, y se devuelve, coge otro bus. Pero, ¿qué de la vida? ¿Ustedes han pensado cuando nos montamos en el bus equivocado y llegamos al sitio equivocado? ¿Cómo nos devolvemos? ¿Qué hacer en la vida para llegar a la meta? O sea, miren lo delicado que es. O sea, nosotros podemos pasar una multitud de experiencias en la vida donde empezamos cualquier proyecto, emprendemos el proyecto y de pronto a mitad de camino decimos, me equivoqué, esto no era para mí. A la menor dificultad abandonamos el barco. Miren en el matrimonio, miren en las carreras, miren en la vida. No es fácil, ¿verdad? Y a veces no es fácil devolverse y coger otro bus, porque es la vida misma la que está en juego. Y a mí eso siempre me ha preocupado. Miren que yo me cargo mucho con eso. O sea, yo normalmente trato de mirar adelante y digo, vamos para allá. Y todo lo demás como que son ramitas que le salen al proceso, pero vamos para allá, no me interesa. O sea, definir de manera adecuada las metas nos permite seguir la meta y mirar la meta. Y bueno, pueden haber baches, pueden haber dificultades, pueden haber distractores, pero la meta la tengo allá. Y allá vamos, ¿sí? Vamos caminando hacia la meta. Cuando es la vida, es tan riesgoso. Y hoy vamos a aprender cómo podemos llegar a la meta. ¿Les interesa aprender cómo llegar a la meta? Yo creo que es importantísimo. Miren que el libro de Éxodo nos narra una historia del pueblo de Israel. El libro de Éxodo cuenta la historia de la salida de Egipto hasta la construcción de la nación de Israel. Entonces, vamos a aprender cómo lo hicieron ellos. O sea, cuál fue el secreto, qué hicieron y qué el Señor tiene para mostrarnos hoy en su palabra. Vamos primero a leer la Escritura. Vamos a buscar Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 27. ¿Todos lo tenemos? Si faltan Biblias, tenemos algunas pocas para prestar. Bueno. ¿Listos? Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo, dice Moisés, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Le contestó Moisés, cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo decida, para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. O sea, no solamente les dirimía el problema, sino que les mostraba qué era lo que Dios pensaba, cómo pensaba Dios, y les enseñaba las normas de Dios. Listo. No está bien lo que estás haciendo, le respondió el suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti.
no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa los jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso frente de los israelitas como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde, Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Vamos a orar. Señor, queremos reconocer que tú eres el soberano y que nosotros somos tus súbditos, tu pueblo, Señor. Y clamamos porque tu voz se escuche en esta tarde entre nosotros, Señor. Que tu palabra nos confronte, nos anime, nos motive y nos lleve a cumplir las metas, Señor. Señor, clamamos porque todos los distractores tú los quites de nuestra vida, los pensamientos, los ruidos, nuestro corazón, Señor, que podamos concentrarnos en ti. Ayúdanos, Señor, y háblanos, y haznos sensibles y enseñables en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú nos has traído hasta acá y que tú nos estás escuchando. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es una historia supremamente impactante por muchas razones. La primera, yo me pongo a pensar en todas las experiencias que vivieron los israelitas y de todas esas experiencias que de alguna manera fueron difíciles, fueron adversas, fueron fáciles. Moisés fue guiado por el Señor a escoger esta. Entonces, esta experiencia hoy la tenemos acá porque fue una experiencia especial que les ayudó a la construcción del proyecto. O sea, esta experiencia fue tan importante que ellos pudieron cumplir el proyecto porque aplicaron esta experiencia. Entonces, hoy vamos a aprender de esa experiencia. Vamos a recordar un poco lo que vivieron Moisés con el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que salieron de Egipto, ¿no? Ellos fueron esclavos en Egipto, salieron de Egipto y para salir de Egipto el Señor llevó 10 plagas para mostrar su poder. La última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Salieron, de pronto los egipcios dicen, no, se nos fue la mano de obra, se nos fueron los esclavos, y dicen, vamos a buscarlos. ¿Y el Señor qué hace? ¿Recuerdan? El Mar Rojo. Abre las aguas y el pueblo pasa, ¿sí? ¿Qué más recordamos? ¿Cómo fueron alimentados? ¿Qué les dio el Señor de alimento? Maná. ¿Y qué les dio también de proteína? Codornices. Se saciaron de codornices. Iban con las nubes los cubrían del rayo del sol. O sea, y una fuente una columna de fuego los acompañaba en los fríos de la noche. O sea, el Señor mostró su poder.
fue soberano. Y vienen los problemas internos. Hasta aquí vemos cómo el Señor le resolvió todo lo externo. Ahora nos metemos a mirar lo interno. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de problemas que tenía esta gente? O sea, ustedes han visto que en la iglesia, aquí somos 400 personas y hay problemas. No, que es que no me saludó, que no me miró bien. Es que ustedes hubieran visto cómo me miró ese tipo. El tipo parece bacteriólogo, lo mira a uno, lo desprecia. O sea, ¿cómo hay problemas entre nosotros? No, es que, miren, el tipo es lo más tonto que hay. Todo lo que hace le sale mal. O sea, increíble, no es capaz de organizar pues es que ni una piñata es capaz de organizar. ¿Cómo lo van a poner a organizar en la iglesia? O sea, miren la cantidad de dificultades que se construyen en un grupo tan pequeño. Ahora ustedes imagínense a un grupo de 2 millones de personas, más o menos 600,000 hombres, más las mujeres, más los niños, más los soldados, por lo menos 2 millones de personas. ¿Ustedes se imaginan los problemas que vivían? No. Y ni hablar de las filas que se hacían. Vamos a arrancar y vamos a mirar cómo resolvió Moisés ese problema. O sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a la meta? Es la pregunta, ¿verdad? Necesitamos llegar a la meta. Y yo creo que es esencial para nosotros, dentro de la comunidad, de la iglesia, aprenderlo a hacer. ¿Cómo llegar a la meta? Y no solamente en la iglesia, sino en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana podemos aprender cómo podemos nosotros llegar a la meta. Entonces, lo primero que vemos en los versículos 14 al 17 es la evaluación constante. Miren lo que ocurría. Llegó un hombre, Jetro, Petro, ¿cómo le quieren decir? Cualquier cosa menos Petro, dicen acá. Bueno, llegó Jetro, que era el suegro, trajo a su hija, Séfora, y a sus 2 nietos, Gerson y Eliezer. Entonces los trajo porque mientras salieron de Egipto, ellos estaban con Jetro. Y en ese llegar él era un observador, Jetro, y vio cómo el Señor había obrado milagros en el pueblo de Israel. Y él veía el poder del Señor y miraba a Moisés en su trabajo y decía, no, esto no tiene, o sea, no hay palabras para describir el volumen de trabajo que tiene este señor. ¿Ustedes se imaginan las filas? Yo no me las puedo imaginar. Yo creo que eran filas eternas. Y yo creo que de eso aquí en Colombia tenemos experiencia. Vayan ustedes a pedir una cita médica, o sea, hay un sinnúmero de circunstancias que nos pueden llegar a mostrar, a enseñar la experiencia que vivían ellos. O sea, filas, y que no se le haga justicia. ¿Ustedes se imaginan esperando 2 meses que se le haga justicia? Años esperando que se le haga justicia. No es que yo tengo el puesto 400,000. Yo me los imagino dando puestos por las mañanas. Puesto 1, 2, 3, 4, a las 4 de la mañana repartían los puestos. Yo tengo el puesto 400,000. No, hoy no me toca, dentro de 15 días. O sea, era esa la labor de Moisés. Miren, nosotros tenemos que entender que no siempre lo que estamos haciendo es lo mejor, es la mejor manera de hacerlo. O sea, no siempre lo que hacemos está bien hecho. Y aquí vino un hombre y hizo una evaluación. Jetro mira lo que está ocurriendo y le dice, Moisés, lo que estás haciendo está mal. Es tan importante la evaluación. La evaluación es lo que nos permite medir realmente dónde estamos, para que no nos perdamos del destino. Donde no hubiese ocurrido esto, seguramente el tiempo no habría alcanzado, los conflictos internos habrían destruido al pueblo de Israel. O sea, es tanto un pequeño problema, una mala mirada habría podido convertirse en un gran problema, una batalla entre familias. Pero si no ocurre esto que está ocurriendo, no, la evaluación fue clave, fue pieza fundamental en este proceso de llegar a la meta, llegar a construirse
como la nación de Israel. Primero, la evaluación. Y vemos un segundo elemento, cómo llegar a la meta. Vemos una condición, la condición de humildad. Y vamos a trabajar la condición de humildad con base en las experiencias que estaba viviendo el pueblo de Israel. Lo primero que vemos es la dependencia de Moisés a Dios. Miren que 2 veces le dice Jetro, si tu Dios te permite, si tu Dios te autoriza. Miren, Jetro sabía del obrar de Dios, pero también sabía de la relación que Moisés tenía con Dios, la dependencia que tenía Moisés con Dios. Por eso él le dijo, si tu Dios te lo permite, pues vas a hacerlo así. La dependencia de Dios es la primera evidencia de humildad. O sea, si yo no tengo una relación con Dios, si yo no consulto con Dios, de pronto no llego al sitio. O sea, la humildad se refleja en esa dependencia que tengo con Dios. La segunda característica para poder llegar a la meta es sea enseñable. ¿Qué es ser enseñable? Ser enseñable, miren lo que ocurrió con Moisés. Moisés recibió la crítica, la evaluó, la miró y reconoció que estaba mal lo que estaba haciendo y cambió. Es tener la capacidad de transformar lo que estoy haciendo, de mejorarlo. Es reconocer que lo que estoy haciendo de pronto no es lo mejor, de pronto no lo estoy haciendo de la mejor manera y lo puedo mejorar. Ser enseñable es esencial. Yo creo que esta es una época donde es muy complicado. Me quedé sin micrófono. Es muy complicado. No, hablar así no. Ser enseñables es muy complejo. ¿Sí? Es muy complejo porque definitivamente las etapas, los niños muy pequeños son ya reyes de la casa y toman las decisiones en la casa. Los niños direccionan a los papás. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Y luego llega la adolescencia y lo que hasta la adolescencia fueron como como el modelo, mi papá es un héroe, ya después de los 16, 17 años y más en esta época, mi papá es una pelota. Eso, ¿qué le va a poner usted cuidado a mi papá? ¿Sí? O sea, miren lo delicado. Entonces, ser enseñable para una persona termina siendo complicado. De bebé es difícil porque los malcriamos. En la adolescencia es terrible porque ya no nos ven como autoridad. Pero llega a la edad adulta, llega a la madurez una persona y dice, usted me viene a enseñar, ¿usted qué sabe de la vida? O sea, yo lo he hecho toda la vida así y me ha funcionado. Ahora usted qué me viene a enseñar. O sea, miren que ser enseñable no es fácil. Requiere humildad definitivamente. La humildad la venimos construyendo, dependencia de Dios, ser enseñable, ¿verdad? Y hay una tercera característica, aceptar la crítica. No importa de quién venga ni cómo venga. ¿Listo? Tercer secreto para llegar a la meta. Miren ¿qué le pasaba aquí a Moisés? ¿Quién llegó a decírselo? Jetro. ¿Quién era Jetro? Terrible, el suegro. Peor aún, Moisés tenía bajo su control, su liderazgo, tenía 2 millones de personas. Y viene un tipo, un aparecido, un tipo que ni siquiera era del pueblo de Israel, no era creyente, era un gentil. Viene y le dice, lo que usted está haciendo está mal. Usted no me venga con esos cuentos. A mí, ¿usted qué sabe de esto? Yo soy guiado por el Señor, a mí no. Miren cómo se requiere de humildad. Humildad porque el Señor habla como a Él le place. El Señor habla a través de cualquiera. Primero, el Señor habla a través de cualquier persona. La persona que menos nos imaginamos, el Señor puede estarnos hablando. Nosotros a veces menospreciamos a las personas. O sea, ¿qué puede saber él de economía? ¿El qué puede saber de medicina? ¿El qué puede? O sea, miren que debemos aprender a aceptar las críticas, a aceptar los comentarios. Es recibir la información de manera crítica.
pero recibirla, escucharla, no importa quién me la haga, quién me lo diga, ¿sí? No puedo desconocerlo. O sea, no es que me lo dijo de esa manera, es que le voy a parar bolas y la forma en que me lo dijo, no. Aprovéchelo, escúchelo, aprovéchelo. Eso es humildad, aprender a escuchar la crítica. Y un tercer, para poder llegar a la meta, un cuarto elemento, sea arriesgado. Esto nos cuesta a todos, porque creemos que los que lo sabemos hacer somos nosotros, el que mejor lo hace soy yo. Entonces yo miro lo que hizo Moisés. ¿Moisés qué hizo? Tomó el riesgo. O sea, yo estoy convencido de que de esas 60 personas que seleccionó para esa labor de jueces, muchos la embarraron. Y le llegó después el problema. Moisés, mire lo que me dijo este tipo, este juez. Me mandó a que le entregara esa res que yo sé que era mía porque yo la tenía marcada y el tipo me obligó a entregarla. Y me imagino, Moisés, venga para acá, siéntese. Yo no me imagino la cantidad de conflictos en ese lugar. Y Moisés arreglándolos y después venía el otro. Y ese fue el proceso que permitió que ellos aprendieran a hacer su tarea. O sea, fue fundamental que ellos cerraran para poderlo aprender a hacer. Menos mal hoy no está Juaco acá. No, de verdad, porque voy a hablar de él, ¿sí? O sea, yo a veces me pongo a mirar lo que hace Juaco. Juaco, sin lugar a dudas, es una persona tan arriesgada que me da miedo. O sea, él tiene una capacidad de entregar las cosas para que nosotros cometamos los errores y después corregirnos con amor. O sea, él dice, Chafik, venga, lo que usted hizo, yo creo que lo habría podido hacer de esta manera. Hizo muy bien este pedacito, pero este otro pedacito, Chafik, tiene que corregirlo porque, sí, él corre riesgos. Y yo creo que nosotros tenemos unos espacios gigantescos para reconocer que hay otros que pueden aprender a hacerlo. O sea, nosotros tenemos que llegar a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Es la pregunta, ¿sí? O sea, nuestra meta como pueblo de Dios, como iglesia, es que a todos los lugares llegue el mensaje del Evangelio. Y hay una meta escatológica, pero tenemos esta meta, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nosotros, nuestra labor es llevar el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta escatológica? Es la salvación, es estar con Él, es compartir con Él, ¿sí? Entonces, tenemos una meta como iglesia. Como iglesia local, tenemos nuestra meta. Y eso lo hacemos a través de los grupos. Entonces, yo tengo que correr los riesgos, tengo que mirar cuidadosamente y entregarles la batuta a los otros para que sigan trabajando y sigan aprendiendo y sigan creciendo. Entonces, llevamos 2 puntos. Primero, es fundamental para llegar a la meta la evaluación. Vamos a evaluarnos, ¿sí? Lo segundo, ser humildes. Y para ser humildes se evidencia en ¿qué? Dependencia de Dios, ser enseñables, aceptar las críticas y ser arriesgados. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo podemos llegar a la meta? Siempre juntos es mejor, ¿sí? Miren cómo Moisés aligeró esas cargas repartiéndola entre 60 personas. O sea, lo que hacía él, ahora lo hacen 61 personas. Increíble. Y eso permitió que se cumplieran los propósitos, que se pudiera llegar a construir una nación. Y está plasmado en el libro de Éxodo como un evento, como un hecho fundamental por la misma razón. Él dijo, esto es muy importante que las generaciones posteriores puedan conocerlo. Así se hace. Entonces, hoy nosotros podemos aprender de esa experiencia. O sea, hay un refrán africano que dice que solos andamos más rápido, pero juntos llegamos mucho más lejos. Bonito, ¿verdad? Yo creo que es así.
O sea, y nosotros tenemos la oportunidad de trabajar juntos para llegar muchísimo más lejos. ¿Cuál es la labor? Yo miro, ahí le decía Jetro a Moisés, selecciona personas. ¿Qué tipo de personas? Vamos a mirarlas. Entonces le decía, hombres capaces y temerosos de Dios. Primera condición, versículo 21. Hombres capaces y temerosos de Dios. ¿Qué quiere decir? Hombres que tengan el don. Hombres que tengan, o sea, cada uno de los que estamos en este salón tenemos diferentes dones, ¿sí? Algunos somos servidores, otros somos profesores, otros somos evangelistas, otros, pero cada uno de los que estamos aquí, otros pastores. Eso cómo me impacta. Hay personas que se les sale ese don. Y cuando veo jóvenes con ese don, me da tanta alegría que llaman, que cuidan, que se preocupan. O sea, hay una multitud de dones dentro de nuestra iglesia y cada uno de los que estamos acá tiene un don, por lo menos uno, de pronto, porque es una promesa que el Señor ha hecho. O sea, Él nos da, juntamente con el Espíritu, dones. Y hay un don en usted, y ese don lo necesita la iglesia, el cuerpo lo necesita, ¿sí? Hay que usarlo, ¿listo? Entonces, hombres capaces le pedía, hombres temerosos de Dios. ¿Qué es ser temeroso de Dios? Ser temeroso de Dios es reconocer el límite que Dios nos ha colocado. Eso en esta época también es muy complicado. Los límites que Dios coloca al hombre son para nuestro bien. O sea, no es un castigo, no es... Miren que nosotros luchamos por romper el límite que Dios nos ha colocado. Dios quiere que disfrutemos la vida, que seamos felices. Y los límites son para eso. Y la sociedad y el mundo quiere desbordar los límites que Dios nos ha colocado. Entonces, ser temeroso de Dios es reconocer que hay unos límites que nos protegen y nos dan felicidad. ¿Listos? La segunda característica que les pide, que le dice Jetro a Moisés es que amen la verdad. Amar la verdad es amar a Dios, es amar la palabra de Dios. La verdad es esa, lo otro es temporal, efímero, tal vez sí, tal vez no. Lo que dice Dios es verdad absoluta. O sea, es un hombre de fe, en otras palabras, un hombre que le cree a Dios. Eso es amar la verdad. Cuando yo amo la verdad, reconozco que si Dios lo ha dicho, es verdad. No hay cómo discutir. Si tú lo has dicho, Señor, es así. Y se va a cumplir así. Eso es amar la verdad. Y una tercera característica, aborrezcan las ganancias mal habidas. O sea, claro, imagínense ustedes a unos jueces que les gusta el dinero fácil. Venga, serruchamos y le damos aquí al señor en la cabeza. No, a esta señora quitémosle los niños. Oh, eso, quitémosle los linderos de la tienda. No, o sea, es muy delicado. Entonces, dar testimonio con su vida es esencial. Ahora, ¿qué tenían ellos de especial? Esa es la pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Qué tenía Moisés de especial? Y yo me encuentro con el primer elemento que tenía Moisés. Moisés era un hombre sobre el cual reposaba el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo miro esta congregación, yo digo, mamá chica, aquí todos los que estamos en este salón, que hemos construido, que tenemos una relación con Dios a través del Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Eso es garantía de esa capacidad especial que tenía Moisés. Nosotros la tenemos. Nosotros somos líderes como Moisés en potencia. O sea, nosotros podemos hacer uso de ese liderazgo como Moisés lo hizo. ¿Sí? Podemos construir naciones. O sea, cada uno de los que estamos acá estamos llamados a eso, a llevar a otros el evangelio, a cumplir nuestra meta de manera adecuada, así como Moisés tenía una tarea específica, usted y yo tenemos una tarea específica. Cada uno de nosotros es parte de ese gran proyecto del Señor. ¿Sí? Entonces, vamos concluyendo y vamos pensando un poco en lo que la consecuencia
Entonces en el versículo 26 vemos, 23, vemos cómo el pueblo se fue en paz, dice una versión. Se fueron a casa en paz, dice el texto, fue a casa en paz. En otra versión dice que se fueron tranquilos, ¿sí? O sea, miren lo que ocurre, hay paz. Miren lo que ocurre, hay tranquilidad, porque hay justicia, porque se logró el propósito. O sea, llegar a hacer las cosas de esa manera produce paz. Cuando las personas encuentran justicia, encuentran lo que deben encontrar, van a estar tranquilas. Y yo creo que nosotros estamos llamados a vivir como pueblo de Dios en paz, en tranquilidad, porque estamos cumpliendo los propósitos, porque estamos buscando la meta. Ustedes han pensado en lo importante es que somos cada uno de nosotros dentro de ese gran plan del Señor. O sea, usted es esencial en ese proyecto. No importa la edad que tenga. Usted puede ser un bebé, un niño, usted es importante. O usted puede ser un adulto, muy adulto, también es muy importante. Y sus dones los necesita la iglesia. O sea, debemos estar dispuestos, debemos ser 3 condiciones. Debemos ser ¿qué? Primero, para llegar a la meta juntos, ¿qué debemos hacer? Autoevaluarnos y recibir la evaluación de manera tranquila. Debemos evaluarnos permanentemente. Por eso las calificaciones son importantes. Los que son educadores saben que la evaluación es fundamental en el proceso pedagógico. O sea, nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser evaluados, evaluarnos, mirar cómo vamos en la dirección correcta o estamos aquí circulando en la iglesia cómodos, calentando silla y haciendo muy poco para que el mensaje llegue a otros lugares, para cuidar a mis hermanos. Evaluémonos. Segundo, ser humildes. ¿Y se evidencia la humildad en qué? Ayúdenme. Dependamos de Dios. Si queremos llegar a la meta, dependamos de Dios. Segundo, ¿cómo? Ser enseñables. Tercero, aceptar la crítica. Cuarto, ¿cómo? Ser arriesgados. Y en tercer lugar, siempre es mejor juntos. O sea, todos somos necesarios, somos muy importantes. Usted es muy importante. Usted puede hacer tantas cosas para que otros lleguen al conocimiento, desde el testimonio, desde el servicio, desde el acompañamiento. O sea, usted es la expresión de amor de Dios para muchos que están en su entorno, a su alrededor. Aprovechémoslo, hagamos nuestra tarea para que lleguemos juntos a la meta. ¿Cuán importante es? Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en ese propósito, ¿vale? Vamos a cerrar los ojitos y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Señor, queremos reconocer nuestras debilidades, nuestra incapacidad, nuestra impotencia, porque muchas veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, muchas veces perdemos el rumbo, Señor, y llegamos a donde no debemos llegar. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú guiando nuestros pasos, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos llegar a la meta, Señor. Que nosotros realmente podamos hacer constantemente las evaluaciones que nos van a conducir a la meta. Que podamos vivir de manera humilde, reconociéndote a ti como cabeza de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y como líder del gran proyecto para el mundo, Señor. Y clamamos, Señor, también para que tú nos ayudes a entender la importancia de andar juntos, de crecer juntos como pueblo, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros no estamos compitiendo dentro de la iglesia, que los éxitos de mi hermano son mis éxitos y que los fracasos de mi hermano son mis fracasos, Señor. Y que juntos podamos ayudarnos en ese propósito. Señor, queremos darte infinitas gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú te expresas, tú te manifiestas a través de tu palabra. Y en esa misma actitud de oración, si hoy por primera vez el Señor a usted le ha hablado, me gustaría reconocerlo y orar desde aquí por usted.
levante su mano y permítame orar por usted. Señor, queremos dar gracias por cada uno de los que estamos en este salón. Sé tú bendiciendo esos corazones, Señor, que hoy por primera vez sienten tu voz y reconocen esa necesidad de comunión con el Señor Jesucristo. Bendice, Señor, la vida de esas personas, guíalos, guárdalos, permíteles dar mucho fruto, que muchas personas puedan conocerte a ti a través de las vidas de ellos. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra, y ayúdanos a ser fieles siempre. En Cristo Jesús. Amén.